Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de diciembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, se pensaba, porque se pensaba mal, porque no se amaba, se pensaba mal, y se apelaba al pensamiento, muchas veces lógico desde un punto de partida falso, como por ejemplo era falso el punto de partida desde el cual entendían la ley, por ejemplo, los judíos, en este caso muy puntual aquellos que se consideraban eruditos conocedores de la ley, tanto escribas como fariseos. Y entonces, ¿qué entendían? Entendían que tenían derecho a juzgar en conformidad con una lectura literal que hacían de la ley. Una lectura según la carne caída en la que estaban ellos, claro, por supuesto. No según el amor, porque no amaban. Y el primer mandamiento de la ley era que amar al prójimo. Era un mandamiento similar al primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si usted no ama al otro, usted no perdona. Y usted no ayuda, y entonces usted cree que tiene todo el derecho a juzgar, pero no entiende que el primer deber que tiene, y eso se lo manda la ley, es amar a Dios y amar al prójimo. Fíjense, acá una multitud seguía a Jesús. Seguía a Jesús y estaba donde estaba Jesús. Habían oído hablar a Jesús, habían oído hablar a Jesús. Habían visto las cosas que hacía Jesús. Y había un paralítico que, claro, frente a tamaña muchedumbre que impedía el paso, y por otra parte no podía caminar, por supuesto, era llevado por unas personas amigas, que buscaron también la forma de ponerlo delante del Señor. Y bueno, ¿qué mejor forma encontraron que subir a la terraza de la casa y por entre las tejas introducir la camilla y ponerla delante de Jesús? ¿Qué es lo que vio aquí el Señor? ¿Qué es lo que apreció? ¿Y qué es lo primero que tenemos que considerar y qué es lo que hemos aprendido? La fe de estos. Qué gran fe que tenían, ¿eh? Y ese es el primer paso fundamental para obtener la sanidad. La sanidad total del cuerpo, del alma y del espíritu. Claro, cuando ve esta fe, ¿qué dice el Señor?
tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquí viene entonces el argumento de la lógica de los, vamos a poner entre comillas, conocedores de la ley, de los fariseos, los rápidos en juzgar. Bueno, aquí de paso juzgaban al Señor. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Claro, pero Dios puede perdonar y es el único y perdona, y perdona. Y en Dios está la justicia, hay toda la justicia y es toda la justicia. La justicia es la voluntad de Dios. Y entonces el criterio falso de donde se parte, ¿qué habrá hecho este para estar como está? Como los ciegos que pensaban, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Todo aquel que padecía una enfermedad era considerado un pecador, consecuentemente un violador de la ley. Y entonces, ¿qué había que hacer? Apartarse de él, apartarlo de la sociedad. Caso extremo, por ejemplo, el de los leprosos. Eso era cumplir la ley. Eso era apelar a un, entre paréntesis o entre comillas, derecho que se creía tener. Ahora, lo que Dios quería ver en nosotros no era el falso juicio de aquellos que sin derecho juzgan al otro de manera temeraria y precipitada. No hay amor, porque no hay fe. No hay fe en Dios, que es el que perdona. Sí, es el único que puede perdonar. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de nosotros. Si usted es miembro de la fe en Dios, si usted es una persona de fe y obra según la fe, en consecuencia con la misma, usted lo primero que hace antes de juzgar es perdonar. Antes de reclamar un supuesto derecho que tiene a hacer tal o cual cosa, usted mira el deber para que tiene con su prójimo. El deber que tiene para con Dios, por supuesto, pero la derivación inmediata de ese deber que tiene que cumplir es amar al otro, porque de esa manera usted demuestra que realmente ama a Dios y que el amor de Dios está en usted. Y entonces usted ama a su prójimo, porque si usted no ama al prójimo, a quien ve, no diga que ama a Dios, entonces a quien no ve. Usted es mentiroso. Y si esa es la conducta habitual, como la que tenían en el caso de estos escribas y fariseos, y tantos como ellos, bueno, es lo más, ahí sí que hay una lógica superior, la de Jesús. ¿Qué ven ellos? Ven la hipocresía, y tal cual, peor todavía. Son pecadores, son más pecadores que los pecadores, a los cuales juzgan, y creen tener el derecho de hacerlo, y se olvidan del deber del amor, que es aquel que nos justifica delante de Dios, que hace que nuestra fe sea una fe que nos justifica y nos libera de tantas obligaciones legales. No por eso usted va a ingresar en el libertinaje, por supuesto. A libertad han sido llamados todos aquellos que por la fe creen verdaderamente y obran conforme a la fe y según el amor a favor de cualquier otro. Pero la primera actitud, el primer gesto que agrada a Dios es el perdón, el ayudar al otro. Usted lo ve en dificultades. ¿Qué piensa usted cuando ve una persona con alguna dificultad seria? Y esto algo habrá hecho para estar así. Se aparta como si fuera quien se aparta de la peste, y lo aparta. Esa conducta es propia de la carne caída, es propia del pecado que habita en el hombre, es propia del hombre alejado de Dios, varón y mujer. Y era la conducta que tenían estos judíos que leían la ley carnalmente, la entendían literalmente. ¿No había amor en ellos? Claro que no había amor. Entonces, por supuesto, el Señor, como hombre, venía a perdonar como Dios, porque era Dios. Y usted, si ama a Dios, siendo hombre, varón o mujer, perdona, porque Dios en usted perdona, porque usted mismo ha sido perdonado. Y el perdón suyo está precedido por la ayuda siempre, la asistencia al que lo precisa.
¿Por qué usted va a ver un paralítico y pensar que es un pecador irredento que por algo está así? ¿Se da cuenta qué estupidez que es eso? Aún desde el punto de vista humano, demasiado humano, ¿no? Como dijo algún pensador alguna vez. Y aún desde ese punto de vista usted está incurriendo en una conducta realmente que lo aleja de la posibilidad de una cercanía con cualquier hombre en el sentido de la realización de una sana y verdadera amistad. Así Jesús perdonó, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, vete a tu casa, vete en paz. Lo primero que hizo Jesús respecto de este enfermo fue curarlo. Es lo que tiene que hacer usted. Si usted advierte con claridad el error en el otro, asístalo. No se apure tanto a condenar y a juzgar y a condenar. Porque esa actitud condenatoria de usted hacia el otro lo está condenando a usted. Se está mirando y desde un juicio justo. Usted está juzgando según la carne, no según el espíritu. Y usted no olvide que usted tiene que vivir según el espíritu para recuperar la carne caída. Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de estos escribas y fariseos, nos es fácil ubicarlos en el lugar donde estaban ellos. Y se sentían o decían ser y querían aparecer, hipocresía, delante de los demás como defensores de la justicia y del derecho. ¿Qué derecho? ¿Qué justicia? Condenar al enfermo. Juzgarlo digno de muerte. ¿Y de ellos qué? ¿Qué están mostrando? ¿Qué muestra tal conducta, tal actitud? Está mostrando que en ellos, precisamente, la condenación no se tarda, que está en ellos, en la condenación que derivan hacia el otro. Bueno, nuestro Señor, ahí está, perdonó, nuestro Señor curó, sanó, porque hay que empezar por curar el espíritu, hermanos. Hay que empezar por aquello para lo cual el Señor vino, para liberarnos de la carne caída, de la carne que está en muerte. Sí, claro, por causa de que el espíritu no vive a Dios. Pero venido el Señor, entonces se produce el conflicto en cada uno de nosotros. Hay una lucha de la carne contra el espíritu. Si uno procede según la carne, claro está. ¿Qué es lo que hace? Y da rienda suelta a los deseos desordenados de una carne que está muerta en el espíritu. Si usted procede de acuerdo al espíritu que recibe, que es el espíritu del Señor, Dios en usted, entonces ¿usted qué hace? Usted ama y perdona. Y a partir de ahí usted va levantando su ser, va levantándolo, elevándolo hacia el lugar donde lo va conduciendo aquel que lo vino a buscar, que lo vino a rescatar de la muerte y que lo lleva a la plenitud de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, para el ser humano es muy difícil, casi imposible, llevar a cabo una conducta de perdón. Pidámosle hoy al Señor que nos dé un corazón humilde y sencillo para perdonar, para no juzgar. Efectivamente, pero recordemos esto, es muy difícil para el hombre, claro que es difícil, porque está en medio de un mundo que normalmente practica todo aquello que lo aleja de Dios, por eso está alejado de Dios. Pero una conducta como testimonio superior, como acto convalidante de un discurso, que es el que pronunciamos siempre cuando proclamamos la palabra del Evangelio, es un testimonio robusto, y de suyo, y por eso ha logrado que mucha gente a través de los siglos se haya convertido y haya pasado de esta muerte espiritual, muerte del alma, a una vida, que es el antecedente, el anticipo de la eternidad. En nosotros, aún estando en el mundo y en medio de dificultades. ¿Las tuvo Jesús? Sí, claro. ¿Las tienen todos aquellos que siguen la fe de Jesús? Sí, por supuesto. ¿La vamos a tener nosotros? También, sí. Pero usted viaja rumbo a la vida.
no decidió quedarse en esta muerte eterna. Usted quiere la vida eterna. Bueno, estamos en libertad de elegir, libertad que es en Cristo Jesús, en unión con Él. Ahí somos curados, como el paralítico. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor y justicia, tu espíritu de benevolencia, tu espíritu de perdón. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.